elecciones en Estados Unidos. La mayoría, como apuntábamos recién, ya votó. Las encuestas marcan una ventaja amplia, considerable, a favor del demócrata Biden. 5, 6, 7 puntos, incluso algunas más. ¿Cómo se explica entonces tanto suspenso, Claudio? Bueno, como las encuestas fallaron la otra vez, se deduce que pueden volver a fallar. La verdad es que la otra vez fallaron y en estos años se corrigieron. Las encuestadoras corrigieron muchas cosas. Algunas están a la vista. Por ejemplo, en las elecciones del 2016, el margen de error lo establecían en 2 puntos porcentuales. Hoy lo están estableciendo entre 4 y 6 puntos porcentuales. Ahí hay una corrección que está a la vista. Después están las correcciones que no están a la vista. Por ejemplo, que en el 2016 no tuvieron en cuenta ciertos sectores de la sociedad, ciertas capas sociales que normalmente no votan. En Estados Unidos el voto no es obligatorio, hay que registrarse, hay que tramitar para votar. Y esto hace que muchos no voten y las encuestadoras no fueron a esos sectores de la sociedad que normalmente no votan. Y resulta que ahí estuvieron las cuencas de donde extrajo muchísimos votos Donald Trump. Por eso naufragaron las encuestas. En este caso se habrían hecho esas correcciones, en este caso las encuestas estarían mostrando más la realidad que lo que lo hicieron en el 2016, pero hay un factor que es impredecible, el llamado voto oculto. Aquel que al encuestador le dice una cosa, pero que después en la urna hace otra, ¿no? Ahora, ¿ese voto oculto podría jugar en favor de Trump? Sí, normalmente el voto oculto es a favor del más políticamente incorrecto, aquel que me da vergüencita decir que lo voy a votar, digo que voy a votar al otro y después lo voto a él. Pasaba con Menem en la Argentina. ¿Quién lo votó? Claro, había un voto oculto, el voto mortadela, le sabían decir, porque parecía un poco inconfesable. Pero después hay otro problema, que yo creo que esta tiene que ser la última elección que Estados Unidos haga con este sistema electoral, porque este sistema electoral tiene una falla que es muy grave y que desemboca en ciertas circunstancias en el absurdo injusto de que termine siendo presidente el que perdió la elección. El sistema indirecto que posibilita que alguien con menos votos como Trump, y ha pasado antes. Sí, pasó con Gore y pasó 3 veces en el siglo XIX, ¿no? John Quincy Adams, Rutherford Hayes y Harrison, Benjamin Harrison, los 3 habían perdido la elección y terminaron siendo presidentes. ¿Por qué? Porque el sistema electoral norteamericano hace que el que vota y defina sea el colegio electoral. Esto no tendría que ser problema, en muchos lados hay colegio electoral, pero en muchos lados el colegio electoral hace que cada parte del colegio electoral, en el caso de Estados Unidos, los estados, en el caso de Argentina, las provincias, mande electores de manera proporcional a los votos. Cada provincia en la Argentina, cuando tenía colegio electoral, mandaba una cantidad de electores proporcional a la cantidad de habitantes de cada provincia y a la vez repartido entre los candidatos de manera proporcional a cada candidato. En Estados Unidos es diferente. Salvo Maine y Nebraska, que cada estado manda los electores que manda cada distrito de dentro de ese estado, todos los demás estados, quien gana, aunque sea por un voto, se lleva la totalidad de los electores. Entonces pasa a haber estados que son clave. Es como que vos ganaste por un voto en California, te llevas los 56 electores de California. California más Texas. Hay una serie de estados que tienen mucho más electores porque tienen mucho más habitantes. Entonces esto hace que pueda producirse un empate como se produjo. Jefferson empató y terminó ganando como dirime la Constitución, la Cámara de Representantes resuelve. Quincy Adams también había empatado con Andrew Jackson y la Cámara de Representantes terminó empatado en el colegio electoral. En los votos directos había perdido el que terminó ganando. Como fuere, ese sistema electoral que tiene ese defecto solo funciona bien cuando la diferencia es clara en los votos, es muy abrumadora en los votos directos y coincide con cómo quedó dibujado el colegio electoral. Cuando no coincide, puede pasar el absurdo, Federico, de que termina siendo presidente el que perdió y no el que ganó, como ocurrió con Trump, con Bush y con los casos del siglo XIX que mencioné. Eso explica la incertidumbre actual. Claudio, un placer, como siempre. Gracias. Gracias a vos, Federico.